del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos a celebrar esta Eucaristía hoy domingo de Ramos, pidiendo por nuestra parroquia San Isidro Labrador, por todos los católicos que están conectados, por lo que hacen vida en toda la Iglesia universal. Vamos de manera especial a vivir esta Semana Santa, como se dice, online, en línea, conectados con el Señor. Vamos a pedir por ustedes, por sus intenciones y necesidades. Vamos a hacer la primera parte de esta Eucaristía, que es la bendición de los ramos. Y como decía ayer, pues muchas personas tienen ese interrogante: ¿cómo se va a hacer para bendecir el ramo? Vamos pues a disponernos a hacer la oración, y como les dije, la palabra de Dios tiene poder. Entonces vamos a disponernos con fe, con devoción a participar, a iniciar estos misterios de gozo, de redención, en nombre de Cristo el Señor. Después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para participar de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y en su vida. Entonces, de sus hogares, de su casa, van a levantar su ramito, poner su ramito por ahí cerquita a ustedes, cerquita a sus manos. El mío es este que está aquí al lado de la Virgen, y esta plantita que yo compré para simbolizar mi ramo de este año. Entonces esta es la cruz que ya está bendecida el año pasado, esta es la ramita que compré, y siempre Jesús acompañado de su Santa Madre, la Virgen. Dispongámonos para la bendición. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para quienes, acompañados jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra o un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, digan que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta: díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en una burrita, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y les tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Vamos a disponernos ahora a empezar la Eucaristía. Vamos de alguna manera a poner nuestra ramita al lado o en el altar que ustedes hayan preparado en su hogar, en su casa, o ponerla en la entrada de su casa, la ramita con el cintico rojo como el color litúrgico de este día. Bendito el que viene en nombre del Señor. Alegrémonos y gocémonos en Cristo el Señor. Puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión, y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección, el que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a disponernos a participar del pan de la palabra. Vamos también a tomar en cuenta la oración al Santo Cristo de la Grita, al doctor José Gregorio Hernández, por la salud de Eymar Pavas, por el eterno descanso de las benditas almas, por José Quintero, Mar Escalante, María de Escalante, y a todos los fieles difuntos, por todos ustedes los presentes, los que nos escuchan, por los enfermos de la pandemia del coronavirus. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me despabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás.
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cantaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente al ser igual a Dios, al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar.
Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle unos a otros. ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él. Pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo: Bebed todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Y os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche vais a caer todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, pero cuando resucite iré antes que vosotros a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: Te aseguro que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir, contigo no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 12 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: Me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba, repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a los discípulos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, detenedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, Maestro. Y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó, de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada. Quien usa espada, espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. Para entonces no se cumpliría la escritura, que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: Habéis salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me detuvisteis.
Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron dos que dijeron: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho, más aún yo os digo, desde ahora veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta, Mesías. ¿Quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: También tú andabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro, tú también eres de ellos. Te delata tu acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado. He entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Pero por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado.
Por la fiesta el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿A quién llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato le preguntó. ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos. Que lo crucifiquen. Pilato insistió. Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte. Que los crucifiquen. Al ver Pilato lo que era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Y el pueblo entero contestó: Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzado una corona de espinas. Se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con miel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían, meneando la cabeza: Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo, así eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: A otros ha salvado, y él no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: A Elías llama este. Uno de ellos fue corriendo enseguida y cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio a beber. Los demás decían: Déjalo a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces al velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús
El ver el terremoto y lo que pasaba dijeron aterrorizados: Realmente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo, entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí, sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a arrodillarnos un momentico frente al altar que hemos preparado como signo de la muerte de nuestro Señor. Puedes poner de pie. Vamos ahora a hacer una breve meditación con respecto a este evangelio, que es uno de los más largos, al igual que el del Viernes Santo. Vamos a meditar lo que Jesús quiere o lo que la Iglesia ha preparado, ha estipulado para que nosotros meditemos de la vida del Salvador. Al inicio leíamos un evangelio cuando se hace la procesión, o cuando se hacía, la vamos a hacer el próximo año con el favor de Dios y la Virgen, la procesión del Domingo de Ramos. Cuando se bendicen los ramos se hace una lectura de un evangelio. Escuchamos ese evangelio y meditábamos cómo Jesús le pide a sus apóstoles que busquen un burrito, Entonces los apóstoles van a la casa de fulano, y si le preguntan que para qué van a llevar el burrito, digan que el Señor lo necesita. Quedémonos con esto. El Señor lo necesita. ¿Qué necesita el Señor? Al burrito. Entonces, Jesús nos está aprendiendo, de aprender, de agarrar, no de aprender de saber, sino de aprender de agarrar. Y nos está aprendiendo en nuestras vidas a que Jesús necesita de nosotros. Entonces, si bien el pastor, que en este caso no era Jesús, sino que Jesús era el que estaba mandando, era como el jefe del episodio, Jesús era el jefe del episodio, está diciendo a los pastores que son los apóstoles, que vayan y busquen al burrito, porque el Señor lo necesita. ¿Cuántos de nosotros muchas veces en nuestra vida hemos escuchado pastores, pero buenos pastores, no los pastores que se visten con piel de oveja, que son lobos en el fondo, los pastores de la iglesia, que son los obispos, los presbíteros, los diáconos, los misioneros, todas estas personas que dedican su trabajo y su vida a la evangelización de los pueblos, esos pastores que envía a Él, Señor, y buscan a los burritos. ¿Y quiénes son esos burritos? Pues nosotros,
el pueblo de Dios. Burrito tal vez porque no ha entendido que Jesús vino al mundo y vino por usted, el que nos está escuchando. Burrito porque tal vez sabemos que Dios existe, sabemos que la iglesia está presente, sabemos que esta semana no es de vacaciones como se tomaba en otros años, no es de vacaciones, sino es una semana para orar y estar en sintonía con Dios. A esos burritos que no entienden eso, el Señor los necesita, porque a veces, o por lo general, salimos de nuestra comodidad para sacar tiempo para nosotros, pero no sacamos de nuestra comodidad para sacarle tiempo a Dios. Entonces somos burritos porque no alcanzamos a entender que el Señor nos necesita, y efectivamente el Señor te necesita. Me necesita a mí como sacerdote, necesita al obispo como pastor, necesita a los diáconos, necesita a los fieles, a la de la Legión de María, a los que de repente van a misa pero no se integran en ningún grupo, a los que solamente nos escuchan por las redes sociales, por la televisión. El Señor necesita de todos nosotros porque todos somos iglesia, y es importante reconocer esa necesidad del Señor. El Señor necesita de nosotros. Vemos cómo Jesús entra a Jerusalén montado en el burrito. Jesús entra a Jerusalén, y no puede ser que nosotros creamos que las palmas que se levantaban eran para el burro. Las palmas que se levantan no son para el burro, no es para el que lleva a Jesús, sino para el que va montado sobre el burrito. Es para Jesús. Las palmas que batimos son para el Salvador, para Jesús. Entonces yo hago esta comparación muchas veces, que hay gente que es como mezquina a las personas que ayudan en el ministerio de la Sagrada Comunión. Personas que uno les pide el favor, mire, porque hay tantas personas, o porque usted se consagró, lo consagró el obispo para ser ministro de la Sagrada Comunión, ayúdeme a repartir la comunión. Entonces la fila del padre es la más larga, y la fila del ministro son 2 o 3 personas, porque yo no recibo comunión de esa señora, porque yo sé lo que hace, sé con quién vive, me sé los cuentos de arriba, de para atrás y para adelante. Pero fíjense que usted no está despreciando al burrito, porque el burrito es el que lleva la comunión. El burrito es el padre que está repartiendo comunión, el burrito es la señora que está repartiendo la comunión. Usted está despreciando al que va en el burrito. ¿Y quién es el que va en el burrito? Jesús. Jesús, Eucaristía, es el que está ahí en ese burrito que reparte comunión, en esa ministra que reparte comunión, en ese sacerdote que reparte comunión, en ese obispo que reparte comunión. Le echamos loores al burrito, dejando a algún lado a Jesús. Sé que de repente, sí, podamos saber que la persona hizo esto, hizo aquello, bueno, que tiene pecados como todos nosotros, pero al final vamos por Jesús y no vamos por el burrito. El Evangelio de hoy, que nos nutre extensamente con este pasaje, recordando especialmente que es de San Mateo. San Mateo se caracteriza por encarnar radicalmente, es el que más encarna la humanidad de Jesús, presenta a un Jesús muy humano. Entonces vemos cómo los diferentes episodios del Evangelio del día de hoy presenta a un Jesús que sufre verdaderamente, que sufre por lo que le va a pasar, porque tiene conciencia de lo que le va a pasar, pero primero sufre porque sabe que lo van a traicionar. Jesús sufre porque sabe que lo van a traicionar. Y si Jesús es el Hijo de Dios, por ser Hijo de Dios no debería sufrir, porque lo tiene todo, porque sufren los que tienen necesidad, porque sufren los que están enfermos, porque sufren los que se sienten solos, deprimidos y acongojados, pero Jesús sufre. Jesús, siendo Hijo de Dios, sufre por el desprecio que le van a hacer sus apóstoles, por el desprecio que le hace la humanidad, por el desprecio que le hacen los de su tiempo, porque comían de él y no le valoraron, porque se bastaban de sus milagros y no lo valoraron. En pocas palabras, Jesús se siente usado por la comunidad de su tiempo. Jesús más adelante dice, se siente defraudado porque tenía una leve esperanza de que no iba a pasar, porque al final los hombres, los seres humanos, tenemos la capacidad de cambiar en el último momento. Jesús tal vez tenía esa confianza en San Pedro. No, será que ojalá que no lo haga, que no lo haga. Y mire, lo traicionó
3 veces. Judas, no, pues es la voluntad del Padre, pero en el fondo Jesús tal vez quería que Judas no lo traicionara, pero lo traicionó. Muchas veces nosotros depositamos nuestra confianza en personas que de alguna manera nos siguen defraudando y nos van a seguir defraudando. Hoy en nuestra vida tenemos que darle prioridad a aquel que nunca nos va a defraudar: Jesús el Señor, María su Santa Madre y todos aquellos que Jesús ha consagrado en sus virtudes heroicas para ser intercesores de nosotros ante su trono celestial. Hoy que esta meditación de la palabra nos permita ser asertivos y darnos cuenta de que Jesús nos está llamando y nos está diciendo que confía en nosotros porque nos necesita. Quedémonos con eso en este Domingo de Ramos. Jesús confía de nosotros, ¿lo vamos a defraudar? Esa es la respuesta que cada uno se tiene que dar. Tenemos una oportunidad de gracia porque miren, siempre que viene un mal, se abre la puerta para un bien mayor. De repente el mal fue la pandemia, el mal fue que muchas personas, lástima la Semana Santa, pero dicen las personas que van a misa y que valoran ese deseo de que sea Domingo de Ramos, de que sea Miércoles Santo, de que sea la Semana Santa, porque yo participo en las cosas de la iglesia. Pero tal vez esta fue una oportunidad de fe que Dios dio para que otras personas que nunca van, que nunca se acerquen, pues en sus raticos de ocio, pues tengan tiempo y espacio para dedicarle a Dios estos momentos. Ver la Eucaristía, ver tal vez un Domingo de Ramos, que yo nunca había ido un Domingo de Ramos, ahora lo estoy viendo, pero no sabía que el Evangelio era tan largo, no sabía que se hacía esto, no sabía que se hacía aquello. El lavatorio de los pies, mira, ¿por qué pasaría con el lavatorio de los pies, esa misa tan larga? ¿Por qué la oración al Santísimo? El Viernes Santo, yo no sabía que no se hacía misa. El sábado de gloria, el sábado de resurrección, el sábado santo, mira, yo no sabía que se hacían tantas lecturas, yo no sabía que hacía esto. Entonces, de alguna manera, ese mal que Dios nos permite hoy abre la puerta a un bien mucho mayor llamado tiempo para Dios. Los que tenemos fe, los que están acostumbrados a su Eucaristía, los que están acostumbrados a participar de la Semana Santa, bendito Dios que todavía valoran el tiempo y valoran este esfuerzo que hacemos como iglesia, la Iglesia Católica, para llevar a Dios a sus casas. Pero que también sea una oportunidad para aquellos que nunca han ido a Dios, que han tomado las vacaciones de Semana Santa y estas vacaciones de Semana Santa que se les dañaron, pues de alguna manera las tomen también para acercarse a Dios a través de las redes sociales. Entonces, siempre que hay un mal mayor, va a haber un bien muchísimo más grande. Hoy le pedimos a Dios Todopoderoso que nos conceda esa gracia de ser propagadores del Evangelio, porque el Señor nos necesita. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe, con devoción, rezamos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí irá a juzgar a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, adoremos a Cristo, que al entrar en Jerusalén fue aclamado por las multitudes como Rey y Mesías. Acojámosle también nosotros con gozo, respondiendo a estas peticiones. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana a ti, Hijo de David y Rey eterno. Hosana a ti, vencedor de la muerte y del mal. Bendito el que viene en nombre del Señor. Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, conduce a tu iglesia a la Pascua eterna. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida,
Haz que los renacidos en el bautismo gocen de abundancia de los frutos de este árbol. Bendito el que viene en nombre del Señor. Salvador nuestro, que viniste a salvar a los pecadores, conduce a tu reino a los que en ti creen, esperan y aman. Bendito el que viene en nombre del Señor. Por las intenciones de esta Eucaristía, por todos ustedes los que nos ven, para que el Señor, solícito y clemente, nos ayude a entrar también triunfalmente al cielo, roguemos al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Pidamos por los fieles difuntos, por los que han sufrido la muerte a raíz de esta enfermedad, para que Dios Todopoderoso perdone sus pecados, limpie sus almas y les permita contemplar la gloria de los bienaventurados, roguemos al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Padre bueno y eterno, atiende nuestras súplicas y permite que nuestras oraciones sean de provecho para la purificación de nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a presentar el pan y el vino, ofrenda de amor en esta Eucaristía. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe Lleva de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Por la pasión de tu Hijo, sé propicio a tu pueblo, Señor, y concédenos por esta celebración que actualiza el único sacrificio de Jesucristo, la misericordia que no merecen nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Y Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo diste a los hombres una nueva comprensión de tu majestad y una nueva manera de alabarla, al poner de manifiesto por la eficacia inefable de la cruz el poder del crucificado y del juicio que del mundo has hecho. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los santos ángeles diciendo sin cesar.
santo, santo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 dicen los querubines, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana al Señor, santo, 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 dicen los querubines, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado como pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su casto esposo, los apóstoles, los mártires, San Isidro Labrador, Santa María de la Cabeza y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario del Valle, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos los hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dirijámonos al Padre como Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que es reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Con tu espíritu. En Cristo Jesús pueden darse el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero con una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved que bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Cristi. Ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, tengo todo, tengo a ti, ya no falta nada. Vamos a repetir.
Creo, Jesús mío, Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón. Venid al menos espiritualmente a mi corazón. ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que un día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir cómo no te voy a adorar. Y como si ya os hubiese recibido, Y como el si ya Lo hubiese. hubiese recibido, os abrazo os abrazo Os abrazo y me uno del todo a ti. y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. que jamás me separe de ti. No me falta nada, tengo todo, te tengo a ti, te tengo a ti. Oremos. Padre Todopoderoso, que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos da la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su pasión, muerte y resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, a todos los hermanos, fieles católicos que nos escuchan, nos ven, y a los de mi parroquia San Isidro Labrador, hemos empezado hoy con el Domingo de Ramos la celebración de los misterios de la salvación del Señor. Vamos pues a dedicar este tiempo de Semana Santa precisamente a fomentar y no ver en esto un castigo, no ver en esto una dificultad, sino que al contrario, como dice un dicho por ahí, no hay mal que por bien no venga. Entonces ese bien es hoy que aquellas personas que están alejadas de la iglesia o que se alejan de la iglesia en los tiempos fuertes como lo es Semana Santa, diciembre, pues aprovechen este tiempo para acercarse más a Dios. Mañana tendremos la Eucaristía en nuestra parroquia que dedicamos a la Santa Cruz, igual a las 6 de la tarde. Vamos a exponernos a hacer un altarcito a la Santa Cruz, y vamos a hacer un altarcito con una velita, con unas maticas, puede ser la matica que utilizaron hoy en el Domingo de Ramos, pero especialmente tener siempre presente esos deseos de fervor por nuestra fe, fervor por nuestra iglesia, fervor por nuestras tradiciones. Bueno, entonces vamos a disponernos a recibir la bendición final. El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorificad al Señor con vuestra vida. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. A nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que acompañó a Jesús en todos sus momentos de dolor y también en los momentos de gloria, le rezamos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no nos dejes, Madre mía, caer en tentación. Un feliz y santo Domingo de Ramos. Dios les bendiga y guarde a todos.